En este caso tenemos al ingeniero Jesús Latoba Fernández Luna, que nos va a acompañar desde España y nos va a brindar la ponencia Implementación de Sistemas Inerciales e Hidratación, GNSS, Estaciones Totales Robóticas en Aplicaciones Topográficas. Como les indicaba, esta ponencia es totalmente virtual. Tenemos igualmente de forma completamente en vivo a don Jesús, que próximamente ya lo vamos a tener acá en pantalla, para tenerlo. Por ahí lo tenemos listo. Ahora sí. Don Jesús, ¿usted me escucha? Sí, buenos días a todos. Buenos días. Sí, señor, lo escuchamos bien. ¿Usted me escucha bien? Es nada más para monitorear previamente, para que todos aquí en la audiencia puedan escucharlo perfectamente. Si gusta, puede saludar a la audiencia. Bueno, pues buenos días a todos. Siento no poder estar allí, pero bueno, en cualquier caso hay un par de compañeros de mi empresa también, pues, si tenéis consultas sobre el tema y bueno, estaremos encantados de atenderles. Es correcto, así como mencionó don Jesús, ellos también están en forma presencial por acá. No es el mismo caso de don Jesús, que está desde España, pero igualmente tenemos la oportunidad de tener su ponencia este día. Don Jesús, entonces voy a dejarlo de una vez para que pueda iniciar con su ponencia. Adelante. Muy bien, pues nada, muchas gracias lo primero a la organización por permitirme este trocito de ponencia. Y bueno, yo pensé que sería importante el poder, bueno, pues transmitir los conocimientos desde nuestro punto de vista de desarrolladores, bueno, pues cómo han sido estos sistemas en los últimos años, lo que fue la implementación de sistemas inerciales en los equipos de GPS, de topografía. Y por otro lado, bueno, pues los avances habidos en la hibridación de estos sistemas de GPS con las estaciones totales robóticas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a partir en esas dos partes, básicamente esas dos fases. Lo primero, vamos a empezar hablando de los sistemas inerciales. Yo creo que más o menos todos los presentes saben de qué estamos hablando. Yo, a mi entender, ha habido prácticamente 3 generaciones en estos sistemas. Algunos al principio pues incorporaban simplemente sensores de inclinación, con lo cual pues permitían tener lo que sería una burbuja electrónica, ¿no? Un nivel que visualmente nos permitía tener visual y numéricamente el control de la nivelación cuando estamos midiendo con GPS. Bueno, pues algún ejemplo que se me ocurre a primeras, por ejemplo, equipos de FOIF como la 30, la 40 al principio, pero hay que distinguir aquí que no permitían hacer lo más esperado, que era la posibilidad de hacer mediciones con el bastón inclinado y corregir esas posiciones GPS, ¿no? Del centro de fase del GPS a la punta del bastón, donde tenemos el detalle en el terreno. Pero bueno, después tuvimos una segunda generación de equipos. Nosotros mismos, en nuestra marca, ¿no? En mi empresa, pues tuvimos, los usaré como ejemplo, ¿no? Tuvimos un equipo anterior, el BRX6, que ya, bueno, pues ya permitía compensar el bastón inclinado, incorporando un dispositivo magnético, ¿no? Un magnetómetro, pues que sería como una brújula interna que nos decía no solamente cuánto estaba inclinado el equipo, sino en qué dirección. Y de esa manera, determinando el vector, vamos a decir, del bastón, pues podíamos corregir, ¿no? Y una tercera generación un poco más avanzada, que sería, bueno, en este caso, bueno, aquí veis en el centro, es un equipo ya un poquito antiguo de los nuestros, a la derecha más moderno, que ya son sistemas inerciales pues con acelerómetros, etcétera, pues que no son ni utilizan ni son afectados por los campos magnéticos, son un poco más independientes. En este caso, la calibración de estos equipos, de los sensores, de los acelerómetros, pues se hace en tiempo real sobre las posiciones fijas de RTK del propio equipo GPS. Y bueno, esas son básicamente las categorías que nos sirven un poco de introducción, ¿no? Entonces, bueno, esa última categoría, vamos a decir más avanzada, digamos pues que hay varios equipos ya, ¿no? Empezaron quizá, creo que fue Leica con el GS18,
nosotros mismos y algunos equipos más, pues que bueno, pues ya disponen de esta tecnología bastante más avanzada y precisa y fiable, quizá, ¿no? Que no sería afectada por ejemplo, por concentraciones metálicas, o ferromagnéticas, como puede ser una viga, cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la pregunta que siempre ha circulado en estos años, si eran necesarias las calibraciones o recalibraciones del sistema instrumental. Bueno, pues siguiendo con la anterior explicación, digamos que básicamente los primera y segunda generación, o sea, equipos con nivelación, equipos magnéticos necesitaban calibraciones, ¿de acuerdo? Y también necesitaban tanto del sistema de nivelación como de las brújulas, vamos a decir, de los magnetómetros incorporados, ¿vale? Bueno, como recordatorio, por ejemplo, nosotros teníamos este equipo, que además tenía un utensilio bastante peculiar, como veis, que se ponía arriba, se giraba el receptor a 90 grados, la aplicación nos guiaba para hacer una calibración, para girar el equipo. Entonces, bueno, pues realmente lo que estaba haciendo era medir, parametrizar el campo magnético local, ¿vale? En cuanto a declinación, inclinación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además lo hacía, de alguna manera, en base a las coordenadas RTK, con lo cual era capaz de incluso medir la declinación, ¿vale? Lo distingo un poco porque había una variante de algunos equipos que quizá la calibración magnética la hacían, pues como podéis hacer el de vuestro teléfono celular, teniéndolo en la mano y dándole giros, etcétera, pero bueno, pues ahí no se tenía información sobre lo que sería la declinación magnética, ¿no? La desviación entre el norte magnético y el geográfico. Pero bueno, esto van siendo un poco retazos del pasado, ¿no? Pues todavía, por supuesto, pueden quedar equipos de estas categorías. Aquí os enseño la calibración que hacíamos nosotros, por ejemplo, para comprobar y calibrar lo que sería la parte de nivelación, ¿no? El equipo tenía básicamente un eje X y un eje Y en el receptor y entonces, bueno, pues hacíamos, pues, bueno, si sabéis cómo es el contraste de un nivel convencional, ¿no? de albañilería, pues se pone en una mesa, se le da la vuelta y entonces, bueno, se reparte, ¿no? La mitad de la desviación es el error, se corrige con un tornillo, etcétera. Bueno, pues eso numéricamente también se podía hacer y nosotros lo hacíamos. Y entonces calculábamos, después de disponer el receptor en estas dos etapas, pues calculábamos los errores y los compensábamos, los corregíamos, ¿de acuerdo? Pero bueno, estamos haciendo un poquito de historia, no es lo más moderno. Lo que sí siempre ha habido, nosotros siempre hemos tenido, es la comprobación, ¿de acuerdo? El equipo, bueno, pues podría tener un potencial de errores. Si hay algún tipo de calibración todavía remanente, pues tendríamos que repetirlo, quizá. Entonces, siempre es importante tener una herramienta que es el chequeo a un punto, ¿vale? En ese chequeo a un punto, pues lo que hacemos es poner el bastón vertical, medir la posición central en un punto fijo y después, una vez que hemos medido ese punto, bueno, por supuesto no nos deja, en este caso no me dejaría porque estoy en flotante, tendría que tener una buena posición, RTK, y una vez que hemos medido, inclinaríamos el equipo en distintas direcciones. Aquí tenemos la inclinación y dirección de la inclinación. Y sobre el punto de control, que son las coordenadas que veis abajo, pues nos iría diciendo, en base a las distintas inclinaciones, las distintas direcciones, cuáles son los residuales. Es decir, estamos compensando el centro de fase a la punta del bastón y esta sería la diferencia en coordenadas que tenemos del punto compensado con respecto al punto de control inicialmente medido, ¿de acuerdo? Esta es una herramienta, voy a insistir, dependiendo del software que utilizáis, puede que no la tengáis, pero básicamente lo podéis hacer manualmente midiendo un punto en su punto central y después replanteándolo, vamos a decir, y viendo las diferencias. Y mientras replanteamos el punto, con las herramientas que sí tenéis de replanteo, podríais pues ver los residuos en horizontal y en altimetría que tenemos sobre el punto. Entonces, esta es una comprobación muy rápido que siempre que tengamos dudas se deben hacer cuando se está utilizando sensores en el equipo, ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, en nuestro software ya lo incorporamos como chequeo a un punto, muy sencillo de utilizar y muy a mano siempre en la medición para poder comprobar, ¿de acuerdo? Quiere decir, volviendo a las calibraciones, bueno,
en un equipo moderno, ¿qué es necesario? Bueno, pues depende. Normalmente nada, la calibración se hace, como os decía antes, en base a las posiciones RTK, con lo cual aquí nosotros lo único que tenemos es una calibración de bastón que consiste más que nada en medir las deformaciones del propio bastón y compensarlas en medida de lo posible. Es decir, los sensores vienen calibrados, pero cada vez que cambiamos de bastón uno por otro, bueno, pues no son todos iguales, no son perfectos, y lo que hacemos es intentar compensar. Y entonces hay un pequeño procedimiento, veis aquí, que, bueno, pues igual, muy parecido al anterior, empezamos la calibración con el botón de Start y lo que nos pide es hacer una serie de movimientos con el bastón hacia adelante, hacia atrás, y al mismo tiempo que está todos los sensores activados, recibiendo información sobre la posición GPS, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero como digo, es una calibración residual más de la parte mecánica, vamos a decir, que de los propios sensores en sí, ¿de acuerdo? En cuanto a los tipos de medición que podemos esperar de estos sistemas inerciales, bueno, pues hay dos muy básicas. Una es vamos a decir, la de segunda generación, pero que también es útil todavía, que es medición con bastón vertical y una asistencia de nivelación digital a través de tolerancias, ¿de acuerdo? Y la segunda, pues la que estábamos hablando, de medición de bastón inclinado y compensación de la posición a la punta del bastón. Quiere decir, tenemos un obstáculo por medio, hay que medir un punto oculto, inclinamos el bastón y entonces, bueno, pues estamos midiendo la posición. O podría ocurrir que estemos dando en la fachada de un edificio una serie de puntos. Sabéis que el GPS, cuanto más cerca esté de la fachada de un muro, más riesgo tenemos de multipath. A veces el separar simplemente 20, 30 centímetros de la pared es suficiente para reducir bastante el multipath, ¿no? El riesgo de que nuestros fijos se vayan o no sean tan fijos o tan fiables. Entonces, bueno, pues es una solución muy buena también para, en este caso, separar un poco la cabeza del GPS, liberarlo de los efectos del multipath y, sin embargo, tomar el punto de la esquina de fachada, por ejemplo, con buena precisión. Esa sería la segunda opción, ¿no? La de compensación de la punta de jalón. En cuanto a las formas, bueno, voy a intentar ir un poco rápido en esto porque el tiempo es limitado, pero básicamente hay algunas tolerancias. Tolerancia de nivelación, como veis aquí a la derecha, en este caso está en 15 milímetros. Son 15 milímetros lineales, que es cuando estamos en el método de bastón vertical, cuánto vamos a permitir desviarnos en nivelación linealmente sobre la proyección al punto en el suelo, ¿de acuerdo? Por supuesto, el sistema se encarga en función de la altura de bastón, etcétera, etcétera, y de los ángulos medidos por los sensores, de pararnos cuando rebasamos esa tolerancia, ¿vale? Bueno, pues en compensación automática de inclinación, bueno, veis, en este caso estoy inclinado, me he salido fuera porque me está apareciendo en rojo la burbuja. Sin embargo, me da opción, este es el icono que os explicaré después, que es el icono de estado, vamos a decir, de los sensores. Me está dando en verde. ¿Por qué? Porque estoy compensando el bastón inclinado, entonces no hay ningún problema para medir, ¿vale? Este icono puede adoptar varias formas. Por ejemplo, bueno, en los equipos de segunda generación, como decíamos, si hay algún tipo de influencia magnética, me avisará, pero permitiéndome, como veis en este otro icono, el medir en vertical. Bueno, y hay una serie de iconos más dependiendo del comportamiento del equipo. Nosotros en concreto nos hemos adaptado a muchas marcas distintas, ¿no? Porque nuestro software trabaja con distintas librerías, distintos instrumentos, entonces pues cada uno tiene sus peculiaridades, ¿de acuerdo? Bueno, pues siguiendo con ello, a ver, creo que me he salido de la presentación. Ahí estamos. Bueno, aquí otra tolerancia más a explicar la tolerancia de inclinación, en este caso pone 15 grados. Bueno, lo normal es, nosotros si queremos limitar, lógicamente, cuanto más inclinación, mayor es el error. Básicamente derivado del error de determinación del azimut o del ángulo en el cual estamos haciendo la inclinación. Lo típico suele ser un error horizontal de unos 2 centímetros a 20 grados de inclinación, ¿vale? Estos equipos normalmente pueden inclinar hasta 50, 60 grados sin problema.
pero me gustaría advertir por qué el sistema lo permite, no hay una gran pérdida de precisión, pero los GPS tampoco están hechos para funcionar inclinados 60 grados. Entonces, es algo con lo que hay que jugar con cierta precaución, hacerlo siempre en espacios abiertos o inclinar el GPS hacia un espacio abierto para evitar, bueno, lo que no podemos evitar es la pérdida de satélites, lógicamente, al inclinar el plano de tierra, pero sí evitar un poco los rebotes de señal, etcétera, y no perder precisiones. En cualquiera de los casos, tampoco suele ser muy necesario hacer esas inclinaciones tan exageradas. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay una serie de reglas, de signos, no voy a parar a explicar de si estamos dentro o fuera perfectamente nivelado, pues centrando perfectamente la burbuja cuando estamos nivelando en vertical. Y cuando estamos en inclinado, pues bueno, tenemos el límite máximo que hemos fijado en la tolerancia de inclinación. Otra de las funciones asociadas normalmente a estos sensores es el registro automático por nivelación. Es un sistema muy rápido, lo que nos permite es ir andando y con el simple hecho de nivelar el equipo, y en función de un tiempo, una tolerancia de tiempo que le damos, pues considera que el punto es bueno y lo guarda. No tenemos que apretar botones ni nada, simplemente nivelar y guardar el punto. Nivelar y guardar, nivelar y guardar. Hay una tolerancia de distancia para que no haga duplicados y es bastante sencillo de utilizar, ¿vale? Lo siguiente, hemos dicho qué aplicación tienen levantamientos en mediciones sobre fachadas, por ejemplo, en obstáculos, etcétera. Pero es muy importante, y sobre todo me entenderán los que trabajen en obra civil para el replanteo, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar los sensores para el replanteo? Bueno, pues básicamente nos va a dar mucha producción. ¿Por qué? En nuestro caso, por ejemplo, combinamos las guías de replanteo muy avanzadas, utilizamos la brújula interna de la propia tablet o de la libreta electrónica, y enseñamos direcciones reales en pantalla, ¿vale? Independientemente del azimut, que es lo que veis, el triangulito de fondo, ¿vale? Que es orientado al norte, vamos a decir. En este caso es la flecha grande, la especie de brújula que vemos aquí, nos señala directamente, físicamente, hacia dónde está el punto, ¿vale? Lo cual es muy intuitivo. Yo sé que el punto que tengo que replantear, tengo que girar a la derecha, casi a las 3 horas de reloj. Y la distancia, ¿vale? Esto es en primera fase. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a ir aproximándonos a esa primera fase de navegación y cuando entramos en lo que llamamos un radio de proximidad, que suele ser de medio metro, es cuando ya no navegamos, estamos parados, estamos buscando ya el punto en la proximidad, hemos apoyado el bastón en el suelo, muy cerca del punto seguramente, por la buena información que traíamos de dirección y distancia previamente, y ya lo único que nos dice el software es empujar el jalón, en este caso el bastón 1,8 centímetros, y a la derecha 6,3. O sea, es adelante, atrás, izquierda, derecha. Quiere decir que al segundo toque podremos con precisión ya fijar la posición del punto replanteado y poner la estaca, ¿de acuerdo? ¿En qué nos ayuda en el replanteo los sensores? Bueno, pues la medición inclinada de por sí. ¿Por qué? Porque ese momento de toque en el suelo para revisar nuestra posición, ¿no? y afinarla un poco más, no necesitamos perder el tiempo en nivelar, simplemente tocamos el suelo y las distancias no van a variar, si estamos un poco inclinados o no, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy rápido, o sea, es llegar al punto, dar un toque, normalmente delante del punto. Normalmente la corrección es solamente longitudinal, no transversal, porque ya venimos muy encaminados, muy alineados. Y el siguiente toque, sin nivelar, el siguiente toque y en función de la tolerancia de replanteo, ya es estaca, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidéis la gran ventaja en producción de utilizar sensores en replanteo, ¿vale? Bueno, pasamos a la segunda parte, ya lo que sería la hibridación, ¿vale? Creo que la introducción, además de los sistemas inerciales, era muy adecuada porque, a la hora de hibridar GPS, estaciones totales robóticas, puede haber una tercera parte que son los sensores, ¿vale? No todo el mundo lo hace, pero sí puede ser el tercero involucrado en esta hibridación, ¿de acuerdo? Entonces, la introducción que os he hecho aquí, pues ya os estoy diciendo que
al combinar el GPS con una estación total robotizada, lo que conseguimos es un super instrumento, o sea, no son dos instrumentos aislados que cada uno hace lo suyo, sino que se nos abre un abanico de nuevas posibilidades al combinar los dos, o los tres, ¿de acuerdo? Básicamente, esto es gracias al software, ¿de acuerdo? Es quien es capaz de hacer todas las combinaciones que ya las explicaremos. Y vamos a pasar a resumir un poco las funciones básicas que podemos obtener en la hibridación, ¿vale? Lo típico en la hibridación es que, bueno, pues tú tienes tu receptor GPS, tienes tu estación robotizada con tu prisma de 360 grados. Sí que es importante, y es importante que el prisma además tenga rosca de 5 octavos para poder adaptar el equipo GPS justo encima del prisma, ¿vale? En esto consiste. Aconsejable además que el prisma sea lo más reducido posible en cuanto a altura, porque cuanto más acerquemos el centro de fase de la antena GPS al centro del prisma, mejores resultados vamos a obtener en precisión. ¿De acuerdo? Bueno, hay muchas soluciones. Yo os lo voy a explicar en base a cómo nosotros enfocamos el tema, cómo se manejan dos instrumentos simultáneamente. Entonces, bueno, lo que todo el mundo hace es conectarse por Bluetooth. Bluetooth es una tecnología independiente, es capaz de mantener dos conexiones simultáneas. Otra cosa distinta es conseguir la simultaneidad lógica del código, del programa, con los dos instrumentos. Quiere decir, poder manejar los dos instrumentos simultáneamente, hacer lecturas simultáneas de los dos, ¿vale? Y eso es uno de los pilares muy importantes, básicos de las hibridaciones más avanzadas, que debemos fijarnos. Entonces, bueno, pues básicamente este icono va a aparecernos arriba. Yo si salto un momentito al programa, lo veréis. Este es un programa real, estoy conectado ahora a una estación total y a un GPS, aunque no lo veáis. Bueno, ahora he dado prioridad a mi GPS, puedo cambiar la prioridad a la estación total. Veis que no ha cambiado prácticamente nada más que las opciones de menú. Si estoy en levantamiento, pues básicamente es lo mismo. Aquí está mi pantalla. Bueno, estoy midiendo con la estación total. Los dos están en verde, que es lo que os explico en el PowerPoint. Verde significa que el GPS está en RTK, está en fijo, está en precisiones, en tolerancias, y la estación en total en verde significa que está conectada y además enganchada al prisma. Si yo me desconecto del prisma, por ejemplo, pues me cambiará el color, se me pondrá en amarillo. Rojo querría decir que incluso he perdido la conexión, ¿vale? Veis que al soltarme del prisma han aparecido los números rojos abajo. Sigo teniendo posición porque me la da el GPS automáticamente, ¿vale? Esto es algo que veremos un poquito después. Pero bueno, continúo con la presentación, ¿vale? Los tres colores, sus significados. Bueno, esto yo no sé, la organización ya podrá pasaros copia de este PowerPoint, estará disponible a cualquiera para conservarlo y poder recordar cualquier detalle. Bueno, otra función importante que podemos hacer gracias a la sincronización de ambos instrumentos es el cross-check o la medición verificada. Quiere decir que cada vez que medimos, da igual cuál sea nuestro instrumento prioritario, pero vamos a medir en los dos y vamos a comparar las dos soluciones, la de GPS y la de la estación total, porque las hacemos simultáneas y lo podemos hacer. Entonces, hay una tolerancia también dentro del capítulo de tolerancias del equipo que nos dice la tolerancia en híbrido para horizontal y vertical. Quiere decir que decimos, bueno, pues si difieren más de 2 centímetros en horizontal, pues me das un aviso, o más de 2 centímetros en vertical, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿vale? La siguiente función a tener en cuenta, la habéis visto en tiempo real hace un momento, y es cuando se pierde el prisma. ¿Qué ocurre cuando se pierde? Bueno, cualquiera de lo que estéis escuchando en esa sala y habéis trabajado con una estación total robótica, bueno, pues es un instrumento maravilloso, tiene la gran ventaja de que lo puede manejar una sola persona, es preciso, es rápido, pero tiene un inconveniente que son las pérdidas de prisma, ¿de acuerdo? El equipo está siguiendo al prisma de 360 grados, bueno, aquí tengo uno, el prisma se está moviendo, está en seguimiento, pero cualquier obstáculo, pasa un camión,
andamos por detrás de un edificio, hace que se rompa esa visual. Quiere decir, si se rompe esa visual, perdemos posición, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues en cuanto recuperemos la visual, tenemos que volver a localizar el prisma, entrar a utilizar las búsquedas que aquí se representan por los prismáticos. Aquí hay distintos tipos de búsqueda dependiendo de la estación. Tenéis los prismas activos de Trimble, tenéis el Power Search de Leica, distintos métodos, cada uno de Topcon pues tiene su remote, ¿no? El RTC o como se llame. Bueno, distintos dispositivos, pero son todos dispositivos ópticos, ¿de acuerdo? Y manualmente el operador tiene que pararse y decirle cuándo quiere que esto ocurra, ¿de acuerdo? Entonces, mientras tanto eso ocurre, nosotros con el backup tracking activado lo que hicimos en este desarrollo fue permitir que automáticamente el GPS nos dé posición. ¿Qué quiere decir? Que si estamos replanteando un punto, no vamos a parar, simplemente seguimos buscando el punto. El encontrar el punto no necesita precisión, es navegación, nos va a llevar al sitio, nada más, ¿de acuerdo? Después veremos la siguiente herramienta que se encarga de que al final sea la estación total la que nos mida el punto, ¿no? Porque la estación total nos va a dar más precisión y yo tengo marcada mi prioridad en estación total, como veis aquí en el icono, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues este backup tracking lo que hace es que automáticamente nos pone todo en rojo para avisarnos, incluso el símbolo de navegación, de que el GPS ha tomado el control, ¿vale? Pero podemos seguir trabajando, no hay paradas, ¿vale? Y es muy importante trabajar con equipos robóticos sin paradas, ¿vale? Porque aumentamos la producción bastante, en porcentajes de 2 cifras por seguridad. Entonces, eso al final pues es producción y es dinero. Bueno, la siguiente función que nosotros hemos dado en llamar Follow Me, ¿vale? Sígueme. Lo que es muy sencilla, realmente es que el sistema siempre sabe dónde estamos nosotros, va siguiendo nuestra trayectoria a través del GPS, siempre tiene información de nuestra posición. Entonces, lo que va a hacer el equipo, si lo activamos, este Follow Me, es situarse siempre a nuestra espalda, porque cuando consigue colocarse ya hemos seguido andando, pero cada 3 segundos va a moverse a la posición en la que estamos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es típico ir moviéndose con el bastón e ir viendo la estación que pum, cada 3 segundos da un salto, da un salto, da un salto. Y como veis aquí, cuando vamos a llegar al punto de medición, que ya se enganchará otra vez al prisma, bueno, no he advertido quizá, esto ocurre cuando hemos perdido el prisma también, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior, pasamos detrás de un edificio, un camión, hemos perdido el prisma, seguimos llegando al punto que vamos a medir o replantear, seguimos avanzando. Mientras tanto, tenemos información del GPS en cuanto a posición automáticamente y además nos va siguiendo la estación. Quiere decir que cuando yo llego al punto es cuando la estación va a reaccionar a intentar engancharse otra vez. Yo realmente ya la visual la tengo muy cerca, ¿vale? En este rango de 3 segundos por lo poco que hayan dado en estos últimos 3 segundos, que a lo mejor ha sido menos, ¿de acuerdo? Quiere decir que en el momento de enganchar, el enganche va a ser muy rápido, ¿vale? ¿Y cómo va a ser ese enganche? Bueno, pues también es automático, también es inteligente. Y por eso damos en llamarle Smart Lock, enganche inteligente. El software está analizando nuestra movilidad, está siguiendo nuestra trayectoria y si estamos en levantamiento de puntos, pues lo que hace es que analiza nuestra velocidad. Y cuando la velocidad baja de un límite determinado, creo recordar que eran 20 centímetros por segundo, dice, parece que ahora quiere medir. Entonces, bueno, automáticamente sobre la posición GPS, que la tiene, el equipo dirige la visual hacia nosotros y inicia una búsqueda en espiral que normalmente es muy rápida porque el GPS ya está posicionándole directamente donde estamos, ¿vale? Sin intervención del operador, no hay que dar botones de Power Search, de búsqueda de prisma, etcétera, etcétera, porque el sistema inteligentemente lo está haciendo. Quiere decir, hemos tenido una pérdida de prisma, pero no hemos parado. Simplemente cuando yo llego al punto, cuando quiero nivelar, ya se ha reenganchado de nuevo con ayuda del GPS y quien va a hacer la medición de verdad va a ser la estación total. Bueno, la medición que vamos a considerar, porque, como decíamos antes, con el cross-check, lo que hacemos es, además, medir con el GPS y verificar la medición de la estación con el GPS y ver que todo va bien y que está en tolerancias, ¿vale? Este sería el Smart Lock, que es un enganche que se hace en levantamiento,
¿vale? Un poquito distinto es cuando estamos en replanteo, ¿vale? En replanteo no va a aspirar a que paremos. ¿Por qué? Bueno, porque en replanteo el sistema sabe dónde vamos a ir, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una pérdida del prisma, y bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué significa una pérdida del prisma? Como hemos dicho, andando detrás de un obstáculo, pasa un camión, cualquiera de estos eventos, o simplemente que nosotros apagamos el distanciómetro. ¿Por qué? Bueno, pues eso lo podemos hacer, incluso en replanteo lo podemos hacer. ¿Por qué? Ahorramos baterías, primero, quiere decir, alargamos la duración de las baterías en una jornada, y segundo, no machacamos las mecánicas del distanciómetro, ¿vale? Que es importante también. Una estación robótica funcionando en modo tracking día a día, hora tras hora, clac, 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 bueno, pues tiene un desgaste, ¿vale? Y eso significa al final servicio técnico, reparación, cambio de componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé de muchos topógrafos pues, que les gusta desactivar el distanciómetro por esa misma razón, por reducir el desgaste y el consumo de baterías. Con un sistema híbrido se puede hacer, claro está. ¿Por qué? Porque solo necesitamos hacer un disparo a la estación por punto, sea en levantamiento o en replanteo. La navegación la tenemos facilitada por el propio GPS y de una forma automática y muy sencilla, ¿vale? Entonces, por eso siempre me pongo en el caso de no tenemos prisma. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se recupera? Es lo que estoy explicando de estas funciones. Vale, en el replanteo, como decía antes, la estación está aquí donde estamos con la estrellita roja. Bueno, creo que puedo aumentar esto un poquito, correcto, así lo veréis mejor. Y bueno, aquí veis que hay varios campos de visión. Una es la ventana típica de búsqueda en espiral, de cuando está centrando el prisma. La zona amarilla es un poco el campo de vista del distanciómetro, que depende de un equipo a otro, pero típico vamos a decir que es 1,5 grados también, para que os hagáis una idea mental de con qué valores estamos jugando. Y luego el propio ángulo crítico que nosotros hemos marcado de medio grado para iniciar la búsqueda. Entonces, ¿qué ocurre ante una pérdida de prisma? Bueno, pues la estación lo primero que hace es girarse hacia el punto y esperar al prisma a su altura de bastón, donde él piensa que tenemos que replantear el punto, ¿vale? Y nos espera allí, no nos sigue. Mientras tanto, el backup tracking nos ayuda a navegar con el GPS, llegar al punto, y cuando estamos llegando al punto y entramos en esta zona verde, que es donde nosotros iniciamos la búsqueda, se supone que estamos reduciendo la velocidad, ¿vale? Esta zona de búsqueda es mínimo 30 centímetros y luego se va abriendo, lógicamente, ¿vale? Cada vez la hacemos más amplia. Cuanto más lejos todavía funciona mejor y es más fácil, ¿vale? Básicamente, a partir de los 30 centímetros es hasta, creo que son los 115 metros o por ahí, y a partir de ahí sigue abriéndose. Y quiere decir que cuando entramos en esa zona, aunque no hayamos parado, pero ya la estación se puede iniciar a localizar el prisma y a engancharlo, ¿vale? Con lo cual nos adelantamos. Y como os decía antes, en el momento que nosotros ya estamos aproximando al punto, ya estamos enganchados y el backup tracking se desactiva porque ya tenemos medida de distancia directamente desde la estación total, que es lo que estamos buscando para hacer el replanteo con precisión, en este caso, ¿vale? Bueno, pues la siguiente función, a ver, aquí. Vaya, espera, que estoy pinchando donde no es. Bueno, quizá ya un poco lo más espectacular, y es casi con lo que terminaríamos, que es la función de intersección inversa en híbrido, ¿no? Como pongo aquí, es el colofón de la integración de los equipos de alta precisión, como es el GPS y estación total robótica, ya que hacemos, como hemos dicho antes, la medición simultánea y sincronizada de GPS con el distanciómetro de la estación, ¿vale? En una ocupación simple, ¿vale? Esto hay que grabarlo a fuego. En una sola ocupación realizamos la medición del punto de control con GPS, que es el punto conocido en nuestro método de cálculo, ¿no?, de una intersección inversa, y además en la misma ocupación, en el mismo instante, hacemos la observación óptica y de distanciometría al punto conocido para poder meterla en nuestro cálculo de mínimos cuadrados, ¿no?, que va a ser con 3, 4, 5 visuales las que veamos apropiadas. Bueno, ¿cuáles son las ventajas aquí? Pues siendo ambas mediciones simultáneas, la posición del punto conocido
va a pasar directamente desde el centro de fase del receptor GPS hasta el centro del prisma. Dicho de otro modo, la altura típica de bastón, que aproximadamente será 2,10 centímetros, ¿no?, teniendo en cuenta un bastón de 2 metros más el offset de antena, quedaría reducido a la altura del APC, del centro de fase, al prisma, que es típicamente 5 o 10 centímetros, ¿vale? Tenemos situado el GPS aquí encima, es la distancia entre el centro del prisma y el centro de fase del GPS. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que a la hora de hacer, si estamos cometiendo un error de nivelación, que siempre se comete, la altura es mucho más corta. Entonces, el error está diezmado prácticamente y entonces está prácticamente anulado. Por las dos razones, ¿vale? Porque es una sola ocupación, entonces no se dobla ese error, ¿de acuerdo? No son dos veces el error, sino que es una solo para las dos ocupaciones supuestas que cualquier otro sistema antiguo haría. Esto realmente lo que estamos haciendo es casi conseguir las precisiones de un centrado forzado con trípode. O sea, lo que sería colocar el GPS en una plataforma nivelante, medir, quitar la plataforma nivelante, quitar el GPS y en la misma plataforma montar el prisma y medir otra vez, pero claro, con toda la aparatosidad de un trípode, etcétera, etcétera, mientras que esto es una operación rápida y sencilla a golpe de bastón, con la mano, ¿de acuerdo? Y casi consiguiendo las mismas precisiones. Eso es muy espectacular, ¿vale? Para la primera vez que lo probéis. Bueno, pues estamos reduciendo los errores. Además, hay que reseñar en la inversa híbrida la libertad en la elección del estacionamiento idóneo. Es decir, podemos llevar la estación al sitio que más nos convenga, porque tenemos independencia de los puntos de control. Los puntos de control los vamos a elegir después con el GPS. Y tenemos todo el campo alrededor para elegirlos, ¿de acuerdo? Entonces, la estación puede estar dentro de un bosque o puede estar dentro de un edificio y estamos sacando visuales por las ventanas a alguien que está con el GPS en la calle, incluso en distintas plantas, si tenemos que medir con robótica dentro de un edificio, de una nave industrial, etcétera, etcétera. O sea, fijaros un poco, claro, si tú vas condicionado a unas bases determinadas o tienes que montar las bases, se hace muy complicado. Aquí buscamos el sitio idóneo para estacionar y a partir de ahí hacemos la inversa a los puntos más favorables que tengamos fuera del entorno que tenemos que medir, ¿de acuerdo? Y además lo vamos a hacer con las máximas garantías. A través del GPS nos vamos a unir directamente con el sistema de coordenadas que estemos trabajando, ¿vale? Sea local o sea el sistema geodésico nacional. En el caso que la red GPS esté apoyada en la red geodésica, pues directamente y en resumen, como os pongo abajo en rojo, la estación total se convierte en un sensor de precisión enlazado de facto a la red geodésica a través de los procedimientos satelitales. O sea, es como si fuera una extensión de la red geodésica a través de los satélites, ¿vale? Y con mucha precisión, la mejor precisión que podéis conseguir seguramente, porque estamos limitando el número de operaciones y reduciendo muchísimo los errores, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las grandes ventajas. Para terminar ya como un ejemplo de intersección inversa, bueno, pues esto lo hicimos mi compañero Vargas, que está presente allí con vosotros, José Antonio, y yo. Esto es en Canarias, en la isla de Las Palmas. Este estadio que veis aquí es la Unión Deportiva Las Palmas, y a alguno le gusta el fútbol, que a casi todos pues habrá oído hablar de él, supongo. Y bueno, pues este circulito rojo que veis aquí es en la zona del parking. Hicimos aquí una intersección inversa. Veis el círculo más o menos contiene los puntos que utilizamos de control. Aquí metiendo un poquito más de zoom, veis el GNSS Resection 1, el 1, 2, 3, 4 puntos. En este caso, un poco por las prisas, medimos a 50 metros nada más, 4 visuales, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ¿cuáles son las reglas para trabajar en híbrido haciendo una inversa? Bueno, es como una inversa convencional, pero hay algo más, ¿no? Debemos buscar, cada vez que vamos a dar estos puntos, la mejor calidad GPS, RTK, sin multipath. Quiere decir, estacionamos, nos vamos a ir, enganchamos al prisma, nos vamos a ir a buscar puntos de control con el GPS, que los vamos a dar simultáneamente,
pero no me voy a poner al lado de una fachada ni debajo de un árbol, voy a buscar los puntos más abiertos, con mejor posición, y voy a mirar siempre los errores estimados del motor RTK del equipo, el error medio cuadrático, estimación estándar, según lo de cada equipo, para asegurarme de que estoy dando un punto bueno y limpio, ¿vale? Y con un número de satélites considerable, ¿vale? Darle la mayor consistencia, la mayor calidad a esos puntos GPS, ¿vale? Lo segundo, bueno, pues como en todas las inversas, ángulos abiertos para conseguir las mejores intersecciones. Y, por supuesto, yo diría, ¿qué límite tenemos? Hay veces que vas a hacer una inversa y tienes 2 puntos de control, pues bueno, es lo que hay. Pero si podemos dar 3, 4, 5, ¿qué problema hay? Vamos a tardar 1 minuto más, 2 minutos más, no hay ningún problema. Vamos a reducir equivocaciones y mejorar un poquito la precisión. Yo diría que por lo menos 4 puntos sería bueno. Y ya lo tercero, evitar las mediciones cortas, ¿vale? Es sorprendente porque con esto, incluso en mediciones cortas, las precisiones en coordenadas suelen ser muy buenas. Siempre nos da en el ámbito de los milímetros, ¿de acuerdo? Pero la orientación se nos va. Si hacéis pruebas con esto, bueno, y cualquiera de vosotros que ya tenéis sentido topográfico muy afinado, sabéis que en visuales muy cortas, pues la orientación es muy mala, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo si estáis con un aparato de segundos, yo diría no menos de 60, 100 metros, cuanto más lejos os vayáis, más el error del GPS, que puede ser 1 centímetro en posición, a más distancia es menos ángulo, lógicamente. Y cuanto mejores son las orientaciones de esos ángulos, pues mejoramos además la posición de nuestro punto. O sea, es un sistema cuasi perfecto de darnos coordenadas en la red, ¿vale? ¿Hasta qué punto podemos llegar? Bueno, pues en este Don caso... Jesús, disculpe que lo interrumpa, ¿me escucha? Sí. Disculpe, es que vieras que sí se nos está agotando el tiempo, entonces, si Sí. puede concretar bastante las siguientes diapositivas para que pueda finalizar su presentación, se lo agradecemos. Solo queda una. Perfecto. O sea, Muchísimas ya estoy gracias. terminado. Listo. Gracias por el aviso. Bueno, pues ahí tenéis un poco las precisiones. En este caso no era una estación de segundos, era de 5 segundos, de más baja categoría. Y bueno, pues ahí veis un poco los residuos de esos 4 observaciones en error medio cuadrático, en distancia 2 milímetros, al norte 2, al este 1 milímetro, ¿vale? La precisión angular, muy importante, ¿vale? 17 segundos. Se podría haber mejorado si hubiera ido más lejos. Un aparato de 1 segundo prácticamente nos daría entre 5 y 10 segundos de cierre en ángulo, lo cual es muy bueno, ¿vale? En Z no es tan bueno, 13 milímetros. ¿Por qué? Porque el GPS, por mucho que hagamos, no es muy preciso en cota, pero podemos incluir en la lista de puntos a visar un clavo de nivelación. Si tenemos una nivelación buena, por ejemplo, en una obra, visamos uno de los puntos y con este mismo cuadro podemos desactivar la altimetría en los que no nos fiamos y entonces dar ya una solución muy completa, ¿vale? Entonces, bueno, ya resumiendo y ya por remarcar que las mejores hibridaciones admiten combinaciones multimarca, o sea, poder mezclar una estación IX de Sokia con un aparato, pues no lo sé, o con un Leica GS18 o lo que sea, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, sí lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Lo hemos dicho ya, los sistemas inerciales se apoyan, ¿vale? No solo para el GPS, para medir inclinado, sino también el prisma, ¿vale? Entonces, si yo inclino el prisma, utilizo los sensores del GPS para compensar la medición al prisma también, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no es necesario un desembolso extraordinario, nuevo hardware, ya que utilizamos lo que ya tenemos. Tenemos un GPS, si tenemos una robótica, lo único que necesitamos es un prisma de 360 grados y el software adecuado para que todo funcione. Y bueno, pues con eso ya termino. Siento si me he pasado unos minutos y bueno, agradezco vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, bueno, aquí tenéis nuestros correos y allí en persona tenéis algún empleados de Carlson también que os podrían ayudar, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos.